Bueno, empezamos este programa especial, un programa vinculado a esta fecha también tan especial que es la Navidad. Y seguramente muchas familias, ¿no? Hoy preparándose para este encuentro. Y quisimos hacer un encuentro especial hoy en nuestro programa con alguien que quiero mucho, respeto mucho y que me encanta compartir, ¿no? Charlas, momentos. Y ella es Alicia Conti. ¿Cómo estás, Alicia? Hola, Maga, muchas gracias. Yo también muy feliz de estar acá. Mi casita. Sí, y quiero presentarte, porque recién pensaba, digo, bueno, has pasado por tantas cuestiones, pero hoy para mí como sos una de las divulgadoras de la verdad oculta. Es una intención, digamos. Sí, por lo menos ahí es donde vos pones tu energía también, ¿no? Y pensando en las verdades ocultas que nos habitan, que nos traspasan a la humanidad, a las sociedades, y en el momento histórico que estamos ahora, ¿no? Que es este final de año, cambio de paradigma, el cielo también está evidenciando un cambio de escenario radical, ¿no? En muchas cuestiones. No sé, arrancar así como leve. ¿Cómo estás percibiendo, sintiendo este mundo que ya se nos avecina, ¿no? Como si fuera una ola, ¿no? Como si fuera una ola que no sabemos si es una olita o es es una mega ola. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos. Habíamos puesto de título una sugerencia que es llamar este espacio, este encuentro, Reflexiones, el viaje interior en el medio de la selva. Y parece que, ¿cómo asocio esto a lo que estamos viviendo, a las sociedades, a la humanidad en este siglo XXI, con tantas señales como las que vos describís y tanto trabajo para hacer? Pareciera que ya hicimos mucho, ¿no? Que conocimos el horóscopo maya, pero en realidad el gran trabajo de iluminación en un escenario complejo. Entonces yo puse la selva. Cuando vos vas caminando por la selva, te enfrentás a peligros, pero la selva es abundante en oportunidades, y es abundante en riqueza, y es abundante en alimentos, pero también en cuestiones que te pueden acechar en el camino. Claro, no es relajada la selva. No es relajada. No es un hábitat relajado. Tengo que estar alerta. Atento y alerta. ¿Y alerta hacia qué? Por eso el título es El viaje interior en la selva. Es decir, ¿dónde te sentarías a meditar, Maga? ¿En la selva? No, me resulta más cómodo en la playa. Claro, no. Exactamente. Nos resulta más cómodo relajado, un lugar, entre comillas, seguro. Exacto. Un lugar donde supuestamente desde lo exterior no recibiéramos impactos o algo que alterara nuestra energía o nuestra vida. Sin embargo, estamos insertos en este planeta. Estamos insertos en un escenario cambiante, hostil, agresivo, que tiene planes para mantenerse en ese status quo de paradigmas. Hablo de la política, la economía, la religión y la ciencia, y que sabemos que todas esas 4 paradigmas nos han defraudado a todos como humanidad, porque se han vendido al mejor postor, porque han dicho una cosa y hecho otra. Entonces tenemos que seguir transitando y caminando en la selva, esta sociedad que nos va a cada paso a mostrar una imagen diferente, como el tren fantasma. Pero, ¿qué hacemos? ¿Salimos aguerridamente a pelear? Esa es la única misión que tenemos que desarrollar. Y acá es donde hablamos del viaje interior. Lo más difícil, justamente, es lo que nos espera. Tenemos que, en este escenario enormemente cambiante, agresivo, inhóspito, donde las reglas del juego se van a modificar a cada segundo, sostener el trabajo interior. En el escenario más complejo, claro, no quiero meditar en la selva,
donde me puede aparecer un animal Pero peligroso. tengo que empezar a hacer el ejercicio. Tengo que hacer el ejercicio de no esperar a que se me acomoden todas las circunstancias de la vida para que yo vaya a mirar aquello que realmente me va a hacer evolucionar. No me va a hacer evolucionar que se acomode la economía, que por fin haya paz en el mundo, y ahora que la revolución en Acuario va a ser notoria porque entra Plutón, y entonces vamos a esperar un mundo tecnológico, un mundo de aperturas, un mundo de fraternidad. Sí, claro, la fraternidad va a llegar en 200, 300 años, cuando el planeta Tierra entre a la fraternidad cósmica, a esa fraternidad. En ese colectivo es al que se va la humanidad, no a un colectivo de un grupo de personas que piensa como yo adentro del planeta Tierra, nosotros 10 y nadie más. El colectivo al que va la humanidad es como planeta. Porque sí, vamos a viajar por el espacio, vamos a tener relaciones con otros seres, vamos a adquirir tecnología inimaginada, entonces vamos a ser un colectivo planetario. Pero de aquí a allí, yo tendré que lograr el trabajo para el que vinimos. En este tiempo enormemente cambiante. Bisagra. Bisagra, absolutamente bisagra. Lo que pasa es que cuando lo decimos, hoy podemos ver, por ejemplo, Alice, que el 2020 fue un año bisagra. Pero si nos lo decían antes, era imposible de imaginarlo. Completamente. ¿No? Hoy, la pregunta es, ¿crees que es posible imaginar una siguiente bisagra para la humanidad? Para algunos es posible imaginarla, para otros no. Pero es importante no imaginarla. Va a ser una repetición del 2020. Nunca hay la historia no se repite exactamente igual. Exacto. Da ciclos, pero nunca exactamente igual. Lo que pasa es que nosotros no tenemos que en nuestro viaje, cual profeta, cual adivino, acertar a los acontecimientos planetarios. ¿Para qué nos serviría tener una leve previsión de por dónde puede ir la cosa del planeta? Bueno, para estar más alertas. Pero si no tuviéramos la menor idea de por dónde se van a desarrollar acontecimientos que nos puedan involucrar a todos como especie, sí es necesario que frente a esos acontecimientos externos nosotros tengamos una posición diferente. Y entonces acá sí quiero hablar de qué es la Matrix o qué efecto tenemos nosotros sobre la Matrix y cuál es el efecto observador. Y por eso, anticiparnos o adivinar cuál es el hecho futuro, qué profecía se va a cumplir, la de Fátima, el apocalipsis, va a haber una tercera guerra mundial, va a haber otro 2020, va a haber, es decir, ¿cómo me posiciono frente a eso? Bueno, va a depender de cada uno de nosotros. Entonces, si me permitís, me gustaría recordar, a mí que me gusta mucho la cuántica, qué es el efecto observador y por qué realmente para mí esto fue un hito que revolucionó el conocimiento, que la ciencia lo explica mal. Y reconozco que el mundo espiritual también lo explica mal. En el efecto observador, un famoso experimento que se hizo con... muy simple, se disparaban electrones, una partícula atómica, y se disparaban a través de dos rendijas, dos agujeritos en la pantalla. Hasta ese momento se sabía que el electrón era una partícula cuántica, es decir, no se puede ubicar su posición. Está en todos lados al mismo tiempo, casi como Dios era. Y solamente se comprueba en el experimento en el momento en el que se decide medirla, la partícula aparentemente, entre comillas, decide tomar una ubicación. Entonces se saca como consecuencia de este experimento que es el efecto de observar, la decisión de observar, de poner la conciencia en un punto en el universo, la que hace que esa partícula atómica, digamos, de alguna manera, se materialice. Se dice colapsa la función de onda. Es decir, es el observador el que altera la realidad y no la realidad la que está prescrita de antemano. Esto que te estoy diciendo, es que una bomba, todos los buenísimo. científicos cuánticos conocen, fue lo que les voló la cabeza y todavía se están planteando de bueno, que... hay una ley del Kybalión que dice eso, allí donde está tu atención. Exactamente, ¿no? Bueno, se comprobó científicamente. Es decir, pudimos ver que en el átomo digamos, posiciona su electrón en el momento o en el lugar donde vos lo observás. Y esto trae dos consecuencias. La realidad no está escrita. La escribimos. Y es nuestra postura, el hecho de observar,
lo que afecta a la realidad. Entonces, ¿cómo mire yo esa realidad aparentemente hostil, la de la selva, la de que planifica la élite, la que planifican los dueños de la economía, la que está planificando la monarquía, es como yo la mire que la voy a modificar para mí. Entonces, nosotros tenemos un enorme poder, que es el de afectar la realidad, porque el hecho de observarla y cómo la observo, desde dónde la observo, la vuelve a modificar. La segunda condición que se deduce, se desprende de este famoso experimento de la doble rendija, es la no localidad de la información. ¿Qué quiere decir esto? Se comprobó que los electrones que están en tu cuerpo, en la mesa, en todo lo que tiene materia en el universo, siempre viajan de a dos, están en pareja, se dice que están entrelazados. Se hicieron varios experimentos donde se separaban esos electrones nacidos, digamos, de alguna manera, desde un inicio, y se sabe que hay uno que adquiere un giro hacia un lado, se llama spin, en realidad, el momento cuántico. Uno tiene un giro hacia un lado, vamos a decir hacia las agujas del reloj, y el otro hacia el otro lado. Entonces, la discusión fue, estos que están así, si yo modifico uno, ¿se modifica el otro? Bueno, fue una enorme discusión entre dos científicos, Rutherford y Einstein. Einstein estaba equivocado. ¿Sí? Perdón, Bohr y Einstein. Y se comprobó que si uno separaba un electrón y lo llevaba a años luz de distancia respecto del otro, y modificaba a ese que era el gemelo, el par del anterior, instantáneamente, a la velocidad más rápida que la de la luz, más rápida que la del pensamiento, el otro electrón se modificaba. ¿Qué quiere decir? Por primera vez se mostró que en el universo la información puede no ser local. Es decir, yo puedo ver en este plano un efecto cuya causa no esté en este plano. Claro, ok. Con lo cual me estás diciendo que mucha de la realidad hoy que estamos viviendo puede ser causada por otras realidades incluso. Exactamente. ¿No? Por eso, en esa mezcla, en ese mosaico de signos que estoy viendo en este escenario planeta Tierra, conviven efectos cuánticos, llámalos divinos, energéticos, dimensionales, como lo quieran ustedes ubicar, y efectos de los observadores terrenos, nosotras incluidas. Es como una guerra de observadores, de creadores de realidad. Exactamente, somos, ¿no? Somos, claro, en la medida que cedemos el poder, el que crea la realidad, el que crea mi realidad es aquel que yo no quiero que la cree. Esto vamos a seguir hablando en el programa, es decir, un creador dormido que hace como autómata algo que no quería en realidad hacer. Y esto es ceder nuestro poder. Claro, ahora que me traes esta cuestión, pensaba que la mente es la que se puede desapegar de esa creación y que podría estar teniendo como mayor predominio sobre aquel que crea desde la emoción. Porque si yo tengo miedo y desde mi miedo empiezo a crear mi realidad y vos con tu cabeza fría creás otra realidad, me dominás por completo. Exactamente. ¿No? Lo que acabas de describir es por qué sería la conclusión o el análisis de por qué el mal tiene éxito. Es frío. Es frío. En el sentido de que alinea, y esto es interesante, su pensamiento con sus emociones, con su palabra. Es decir, hace aquello que pensó que iba a ser su idea, se posiciona emocionalmente, sentimentalmente, para vibrar desde esa posición, creyendo que la va a lograr, y lo logra. Es decir, por supuesto, luego va a vivir las consecuencias de esas acciones, porque en esta caja de resonancia que es el universo completo y todas sus dimensiones, nada queda librado al azar. Ninguna piedra que nosotros tiramos en el lago deja de producir una onda. Acá te están haciendo una pregunta que viene al caso, que por supuesto es válida, que dice, ¿el observador modifica la realidad o es su percepción personal la que la modifica? No, modifica la realidad, su realidad.
porque vamos a ver desde dónde hay que mirar, ¿no? Siempre es desde dónde. Si el que mira es el ego, es decir, el que tiene miedo, el que quedó atrapado en los paradigmas, en los mandatos, lo que recibe es una realidad acorde a esa creación que hizo. Si el que mira es una persona que ya empezó a tener una autoobservación, una atenta acechanza sobre sí mismo. Recordemos que Swami es la traducción de el que se presiona a sí mismo, es decir, el que está acechante sobre quién crea su realidad. Entonces, si el que observa es ese, yo esto no lo quiero para mi vida, tengo la tendencia a generarme este tipo de sentimientos, estos sentimientos son contrarios a aquello que yo deseo, se va a posicionar en el pensamiento y la emoción que quiere lograr y lo va a lograr. Bien. Esto lo han dicho en todas las religiones. Empezaste diciendo que el cómo, digamos, o ese viaje hacia a lo interno es lo que de alguna manera nos va a permitir pararnos de una más forma o de distintas formas frente al tránsito en esta selva. Así es. Ok. Hacémelo más fácil. Bueno. Hacémelo más fácil. O sea, fácil, es como decir, no sé si pasa ¿a dónde por, voy? ¿Cómo claro, lo hago en la cómo vida lo diaria? hago, Perfecto. qué conductas tengo, qué emociones expreso, cómo hago para no que que lo que vea afuera, aunque yo no sea creadora de eso, porque somos todos creadores de realidad, no me tome. Sí, no me tome o no me crea la Matrix, no me crea la ilusión, no caiga entrampada No caiga en la telaraña, ¿no? No caer entrampada. En la cual caemos todos, Sí. Caemos todos, porque frente a una enfermedad, frente a un conflicto, frente a una alteración de lo que vos deseabas, que es un gran no que te aparece en tu vida, frente a un embotellamiento de tránsito, frente a que no te alcanza el dinero, caíste entrampada. ¿Y ahora cómo hago con el viaje interior y toda esta cuestión? Entonces, lo primero que yo me preguntaría y nos preguntaría es, ¿somos luz? ¿Tenemos estos electrones? ¿Somos luz? ¿Dónde, si tuvieras que marcar la luz en este estudio, dónde la marcarías? Bueno, el 90% de la gente señalaría la ventana y diría, hay luz ahí. Pero yo tocaría el micrófono, tocaría la mesa, nos tocaría a nosotros. Todos nosotros estamos hechos de luz. Es luz que vibra en una cierta frecuencia. Entonces, si somos luz y conocemos las leyes con las que opera la luz, podemos crear claramente patrones y realidades que deseamos. ¿Y cómo opera la luz? Bueno, mira, vos imagínate, vos iluminás con una linterna, enfocás un espejo, ¿qué hace la luz? Rebota, claramente, sí. Rebota. Entonces todo depende de con qué ilumino, cuál es la fuente. Ahora, ¿la fuente cuál es? ¿La de afuera o yo? Primera pregunta, tengo que ser yo, la fuente tengo que ser yo. Yo tengo que emanar lo que quiero ver reflejado. Por eso yo digo que el universo es un gran salón de espejos. Esto se ve en muchas películas, en muchas obras de arte donde está encriptada esta información de que el gran universo, el universo multidimensional, es un resonador cuántico, un gran salón de espejos, una caja de resonancia. Lo que hace es repetir. El mismo Dios, el creador del universo, lo que algunos llaman energía infinita, energía omnicreante, Espíritu Santo, en realidad es un sistema cuántico que lo que hace es permitir que se refleje la energía. Y te da el libre albedrío de que vos emitas. Entonces, ¿qué hago en este proceso? Bueno, yo lo llamo la cuadratura del círculo. Aquello que los alquimistas, tema que se puede desarrollar en amplio, pero brevemente, aquello que los alquimistas empezaron a dilucidar desde las culturas antiguas, y en el Renacimiento muchos repasaron esas viejas enseñanzas de los alquimistas en tratar de conseguir la cuadratura del círculo. ¿Qué significa esto? Esto está encriptado en geometría sagrada, en las pirámides, en la construcción de los edificios antiguos. El círculo es el símbolo del infinito. ¿Por qué es el símbolo del infinito? Porque si vos querés calcular el área de un círculo, no te da un número entero, te da un número con infinitos decimales, porque tenés que usar el número pi. Sí. Y si yo te digo, describime a Dios, ¿cómo dirías que es Dios? Infinito. ¿Sí? O sea, pi. O sea, un número infinito, o sea, un número con infinitos decimales, o sea, pi. ¿Qué hicieron las culturas antiguas? Describían a través de la geometría que la divinidad es infinita.
Y lo que tenían a mano para describir a Dios, a lo infinito, era el círculo. Entonces, los antiguos alquimistas y los antiguos pensadores, Lucius Vitruvio, el que vivió en el Imperio Romano, gran arquitecto, pensador, filósofo, que no se llamaba así, te lo dejo picando. En los tratados de arquitectura de Lucius se habla de la cuadratura del círculo, tema que volvieron a sacar Leonardo da Vinci en el Renacimiento. ¿Qué significa la cuadratura del círculo? Significa pasar de lo divino a lo humano, a lo concreto, tratar de ver cómo yo hago con la superficie de un círculo un cuadrado. Es imposible, no llego, porque el otro es un número infinito y lo tengo que pasar a un número finito, que es lado por lado. Ok, ¿y cómo se hace eso? Me acerco, me puedo acercar a ese trabajo. Ese es el trabajo del ser humano. El trabajo del ser humano es pasar de lo humano, del cuadrado, al círculo, ir acercándome a ese círculo. ¿Y cómo se logra este trabajo que parece infinito y que nunca voy a llegar porque tengo infinitos decimales? Primero se logra estableciendo que lo cuadrado es maravilloso. Estoy en el planeta Tierra, estoy en la humanidad, estoy en la 3D, no tengo que tachar y reventar el cuadrado y decir todo lo que está en esta 3D está podrido. Sí, hay sistemas que van a modificarse, estamos con el Plutón en Acuario, empiezan 300, 2000 años, 2000 años de la creación, de lo colectivo, de lo cuántico, de la inteligencia artificial, de los viajes interplanetarios, de las comunicaciones, del reemplazo de actividades humanas por actividades robotizadas, lo cual le va a permitir al hombre soñar. El problema es que crear, desarrollar arte, desarrollar literatura, desarrollar humanidad, conocimiento, profundidad interna. Entonces, vayamos a lo más concreto. Entonces, me tengo que aparecer más en lo divino. ¿Qué hago yo para ir a buscar el caminito que me indica cómo hago este proceso? Bueno, yo te voy a traer dos maestros de la humanidad que lo indicaron claramente y que las religiones se encargaron de tergiversarlo, torcerlo, venderlo, manipularlo. Buda, el iluminado, el que se ilumina a sí mismo, y Jesús, hoy que estamos el 24 de diciembre en una Nochebuena, recordando ese nacimiento de este avatar de avatares. Entonces, lo primero que te diría es, el proceso de Buda, la iluminación de Buda, nos permite, 500 años antes que Jesús, un mapa, un caminito de qué hacer como humanos. Miren, muchachos, ustedes quieren lograr crear realidades diferentes, bueno, tienen que intentar iluminarse. ¿Y cómo hago eso? Me voy al bosque, hago lo de él, me abandono el palacio, me siento debajo de la higuera. Le recomiendo a la gente, que vaya a ver los 10, 15 minutos de la película El pequeño Buda, la que hizo Keanu Reeves, en el momento de la iluminación. Toda esa escena, toda la escena de el Buda sentado en la higuera es una joya iniciática. Todas las imágenes tienen una descripción. Vamos a explicar brevemente, no soy budista, ¿en qué consistió? El Buda dice, el samudaya, el origen de dukkha, del dolor, del sufrimiento, de lo que no quiero en mi vida, es tanja. ¿Tanja qué es? Tanja es lo que se te pega a vos, pero que vos no sos. Es decir, él va a buscar el origen del dolor. Por eso cuando después de iluminado, lo primero que hace se va a Benares a hacer el gran discurso de las causas. Él le va a explicar a la humanidad la causa del dolor. Tenés que ir a buscar la causa de aquello que se te está manifestando que no querés. Claro. No quiero esto no me gusta, esta realidad no me gusta, este trabajo no me gusta, esta enfermedad no me gusta. Que no siempre es fácil llegar a esa causa. Pero tengo que plantearme que el problema de lo que está ahí parte de aquí. Claro. No de allá. Es la Matrix, es el sistema, es la política. Sí, todo eso está. Pero yo, con mi efecto observador, voy a afectar esa realidad. Entonces tengo que ir a mirar la causa. Buda dice, tengo que ir a ver el samudaya. Y en el momento de la película, se los recomiendo, cuando él
empieza a ser bombardeado por realidades que no le gustan, flechas, ejércitos, todo lo externo, eso que nos condicionaría, él mete la mano en el agua y saca otro que es igual a él. Casualidad. Del otro lado de las causas había un otro yo. Era él, pero no era él. Era aquel que estaba en él, que no era él. Nosotros, la psicología moderna lo llama el ego. En realidad es un ser con el que nosotros nacemos. Buda habla del origen dependiente. ¿Qué significa? Significa que todos nacemos digamos, vacíos de una realidad intrínseca. Estamos llenos de una realidad que no es nuestra. ¿De dónde vino? De los condicionamientos. Nacimos condicionados. ¿Condicionados por qué? Por nuestra cultura, nuestra religión, la familia que elegimos, el sexo que elegimos, la sexualidad que elegimos, las habilidades que traemos. Todo eso nos condiciona, pero no nos tienen que hacer dependientes de eso. Si no trascendemos esas condiciones con las que nacemos, los mandatos, los pensamientos, lo políticamente correcto, lo que tengo que hacer en esta religión, lo que tienen que hacer las mujeres, lo que hacen las mujeres en el siglo XXI. Si no lo trascendemos, nos quedamos dependiendo de ese condicionamiento. Es decir, nacemos con una realidad vacía de nosotros, pero llena de otros. Claro, con un escenario en donde se va a jugar todas las realidades, ¿no? Es eso. Con un escenario que va a incentivar ese otro, que para que yo siga frente a la demanda, diría Lacan, frente a la demanda del otro, frente a la demanda de eso que parece que soy perfecta, hasta que me empiezo a encontrar con los choques en mi vida. ¿Y por qué los voy a encontrar? Porque el universo quiere que evoluciones y vos querés evolucionar. Hay alguien que te dice, pero tengo este problema, ¿y por qué me aparece este problema? El problema me aparece para que lo resuelva. Y la resolución no pasa en el afuera. Yo voy por la selva con el machete, rompiendo, por las dudas me aparece un tigre, por las dudas, sí. El machete lo tengo que usar para marcar que estoy caminando, no para ir a guerrear afuera. Para que el universo se entere que yo estoy avanzando y para que mi energía sea la de estoy avanzando, pero la guerra la tengo que hacer adentro. En el año 9, año del guerrero, vamos a trascender un año 9, el 2025, el número de Jesús. Pero la guerra, ¿qué es? Es una guerra espiritual. Es una guerra donde, ¿vos cómo calificarías a Cristo? Como el revolucionario, como un gran revolucionario. Pero es un revolucionario que hizo la revolución en esa Judea, no, la hizo hacia adentro. Él no dijo, bueno, ahora extermino a los romanos, se acabó el imperio romano, no. ¿Podía hacerlo? Sí. Pero la gran revolución fue, ustedes tienen el poder. Entonces, cuando Buda manifiesta su iluminación, llega a un estado de conciencia donde se da cuenta de que la causa de esas realidades provenía de él. E intenta 40 años a lo largo de toda su vida, digamos, de maestro sacerdotal, explicarle esto a sus discípulos. Luego viene Jesús, 500 años después, e intenta hacer lo mismo, pero fíjate que estos maestros nos lo muestran desde la evidencia material hasta lo sutil. ¿Qué hacía Buda? Empezó a mostrar el sufrimiento, el dolor, la muerte, la enfermedad, la pobreza, los deseos, y dice, ¿ves todo esto te hace sufrir? Tenés que ir para adentro para modificarlo. Jesús hace lo mismo, empieza a predicar y se encuentra con el ciego, con el paralítico, con el que sufría, y hacía los milagros. ¿Para qué? ¿Para que lo adoraran? No. Mostraba a través del poder que tiene el ser humano que podía modificar sus realidades. Y es más, le dice, tu fe te ha salvado. No fui yo, es tu fe, porque vos depositaste, ahora vamos a ir a la palabra fe y a su significado, tu fe te ha salvado. ¿Qué quiere decir esto? Significa aquello que estoy emanando, y ahí tengo que ver qué es lo que estoy emanando, es lo que va a ir a modificar esta realidad compleja. No sé si hay preguntas, hago una pausa y se las hago. No sé, sí, te voy siguiendo con mucha atención porque pensaba, bueno, acá entramos en qué estamos frecuenciando nosotros, ¿no? Y cuando digo frecuenciando es con qué emocionalidad y cómo transitamos nuestro día a día, ¿no? Que es creador. Que es creador constante. Constante, que es una creación constante. Entonces, antes de responderte,
y pensando en un mundo de, cuando me dijiste si nosotros podíamos avisorar o predecir o imaginar los próximos escenarios planetarios, yo me voy más allá en el tiempo, ¿sí? Me voy 1500 años en el tiempo y me imagino un planeta integrado a una comunidad cósmica, viajando a través del cosmos, cercana a la cuarta dimensión, donde se materializa al instante el pensamiento, donde todo aquello que se piensa se concreta, con lo cual imagínate lo bello y lo armónico y lo ausente de ira que tiene que estar ese pensamiento, para que todos libremente puedan expresar su pensamiento. Si yo me ubico en ese mundo, en ese planeta Tierra de no sé en cuántos años, ¿qué trabajo tenemos que hacer nosotros para llegar a ese paraíso terrenal? Un enorme, ¿no?, trabajo, sí, sí, para que la energía sea la de un niño que tal vez piensa algo malo, pero inmediatamente se reconvierte porque no quiere ver al amiguito llorando, o le sacó el juguete, pero quiere que automáticamente todo jugar. Sí. Entonces, en ese trabajo, que es un mundo ideal y al que seguramente el planeta, inexorablemente el planeta va a llegar, yo tengo que hacer un trabajo, porque todos queremos subirnos a una nave, vivir en un mundo ideal, tener un paraíso, poder que... ¿No sería un planeta con un solo electrón el que estás planteando? No, porque todos tenemos... Bueno, algunos científicos cuánticos dicen que Dios sería aquel que conoce, matemáticamente se dice, la función de onda de todos los electrones de todo el universo. Por eso puede predecir el futuro, porque sabe todos los caminos del libre albedrío y qué electrón se va a posicionar, digamos, en cada decisión humana. No es de un solo electrón, sino que son de miles, pero todos son armónicos. Es decir, nadie puede alterar esa matrix, esa realidad conjunta que va a vivir ese colectivo, tal que te afecte a vos. Esta es la diferencia entre el mundo actual y el mundo y ese mundo del futuro. ¿Por qué? Porque hoy no podemos materializar el instante, por lo menos nosotras. Hay algunos maestros iluminados que tal vez lo hacen y que justamente tienen el enorme riesgo y la enorme responsabilidad de cuidar en armonía su pensamiento, sus emociones y su palabra. Esto que estás diciendo, este mundo que vos imaginás que puede venir en X cantidad de años, no importa, me ubica, la imagen que me viene es que ubica al mundo con toda su humanidad en un lugar casi te diría de servicio, porque ¿no? Nos convertiríamos en maestros ascendidos de otras realidades que necesitan hacer el camino que nosotros hicimos. Es una de las opciones. ¿No? Porque es si no, digamos, no sé si convivimos todos con el mismo nivel de conciencia, pero si llegamos a eso es que sí, ¿no? Pero que estamos al servicio para otros, porque si no, ¿dónde...? Bueno, es una de las posibilidades, o sea, no hay profesionales, digamos. No hay conflicto. Digamos que el servicio va a ser hacia nosotros mismos y hacia el planeta. Entonces estarán aquellos que quieran usar su conocimiento y su camino de vida para el servicio de otras humanidades, y estarán aquellos que lo quieran usar para el servicio del arte, para embellecer el planeta en el que vive. Estarán aquellos que quieran usarlo para el servicio del conocimiento del funcionamiento del universo, es decir, lo que nosotros hoy llamamos espiritualidad, esoterismo, conciencia, filosofía cósmica, ciencia de las dimensiones. Es decir, son opciones de caminos de vida. El servicio hacia otras humanidades es uno de ellos. Los avatares que han venido a este plano, los maestros de las religiones, han elegido ese camino. Han venido a mundos todavía no evolucionados o del nivel del cual ellos provenían, con su energía y su camino coherente, marcar señaladores. Por esto yo volví a la respuesta de señalar a Buda y señalar a Jesús, para ver por dónde tengo que ir para crear la realidad que quiero. Porque ellos nos dieron pistas, nos la dieron, y esas pistas
están en ejecución. ¿Cuál es la ventaja en este momento, Maga? En este momento, si bien nosotros no llegamos a la materialización instantánea, no estamos en un plano de frecuencia de cuarta dimensión, todo el planeta y sus dimensiones energéticas, aquel efecto observador que no vemos de dónde se origina esa causa, se está acelerando hacia. Estamos dejando la trascendencia. ¿Por qué lo digo? Porque estamos enfocados hacia un chorro de plasma. Todo el sistema planetario se está poniendo casi de frente a lo que sería el agujero negro supermasivo que está en el centro de la galaxia, que es Sagitario A. Esa incidencia de plasma en nuestras vidas los próximos 500, 1000 años va a hacer que la proyección de la energía que emanamos se materialice más rápido. Entonces, o sea, tenemos una influencia, hay una influencia externa que potenciaría esa nuestra calidad de magos. Ok, bien. ¿Cómo nos paramos hoy entonces? Llévamelo a un lugar más práctico. Bueno, para decir, bueno, ahora entendí cómo funciona, porque siempre se habló de cómo creamos nuestra realidad. Siempre se habló. ¿No? Sí, siempre, ¿no? sí. Desde, no sé, hay un montón de profesionales, de terapeutas y que todos hablan en definitiva de lo mismo. Sí. Algunos desde el budismo, otros desde el cristianismo, otros desde la psicología. ¿Qué parte otros es la que no entendemos? ¿O qué parte es la que es el palo en la rueda? El palo en la rueda es mirarse al espejo. Es el espejo que no queremos ver. Para esto voy a citar la frase del maestro, de los maestros, que dijo, creo que es Juan 8:31, perdón si me equivoco, dijo, si vosotros permanecéis en la palabra, entre paréntesis, agrego yo, el verbo, entonces seréis mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo, si hubiera estado ahí, hubiera dicho, ¡wow! ¿Me lo explica un poco más fácil? Sí. ¿Cómo sería permanecer en la palabra? O sea, tremendo lo que dijo. Bueno, la palabra es? Como verbo creador. La palabra, ¿no?, como verbo creador. Claro. ¿Y qué es permanecer en la palabra? ¿Era la de él? ¿Tengo que recitar el Evangelio todo el día? ¡No! Acá es cuando la religión se me metió en el medio. Permanecer en la palabra, estar atento, abrir el oído. Por eso todas las culturas, la cultura inca, la cultura maya, la cultura egipcia, muestran todo como un gran sonido. El oído, me tengo que escuchar. Tengo que ir al espejo, pero por la imagen, no. Tengo que ir a la onda del electrón y escuchar lo que digo. Entonces, miro mi vida y busco donde no me gusta lo que está sucediendo, donde no quiero lo que Buda llamaba dukkha, donde se me aferró algo que no me gusta, no quiero, es un problema, que seguramente se me va a repetir en muchos aspectos de mi vida. Voy y lo miro, esto no me gusta, esto que está acá es lo que yo no quería, y pues se me vuelve a repetir. ¿Y a qué le echas mano? Entonces, voy a la causa. Una vez que miro lo que no quiero, encontraste ese lugar. Encuentro el lugar. Voy a mi causa, me empiezo a mirar a mí, empiezo al fondo de mí. Dice Buda, hay que hacer vacío de sí mismo, me tengo que ir a vaciar de ese que no soy yo. Entonces sigo con la frase de Jesús. Jesús dice, se van a convertir en mis discípulos si ustedes están atentos a la palabra. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En realidad no dijo eso, dijo, conoceréis la aletheia y la emuná os hará libres. Hay dos verdades, Maga, y ahí es donde nos tenemos que parar. Tengo que ir a mirar lo que no me gusta. Una vez que lo miro, digo, esto fue generado por alguien que no soy yo, la aletheia. Van a conocer qué verdad es la que ustedes están viendo. Esa no la querés, tenés que emanar otra. Y la conoceréis, la verdad, la aletheia, y la otra verdad te va a hacer libre. La gente pensó... ¿Podés emitir una verdad en la que no... o podés emitir, sí, una verdad o una realidad en la que no te la crees mucho? Bueno, si yo creo que todos los paradigmas me van a dar la solución, la política, la religión, la economía, donde ya hemos señalado el mal, hay muchas personas que en este planeta
van por el camino de la justicia. Yo misma hemos señalado en estos programas acá en Radio Mantra dónde está el mal. Lo hemos señalado muchas veces. Esto es una trampa, esto es negativo, esto es el mal, esto aplaca el camino evolutivo. Lo hemos señalado. Pero conjuntamente con identificar aquello que es una trampa, tengo que ir a hacer el trabajo interior. Es doble el camino. Por eso dije, es en la selva, con el machete, abriéndose paso y haciendo el trabajo interior. Entonces, si la aletheia se me manifiesta en algo que yo no deseo, la emuna, aquello que emano, me hace creador de realidad. Por eso le dice a los discípulos, salgan por el mundo a predicar el arrepentimiento. ¿El arrepentimiento de qué? El arrepentimiento de lo que digo, de la palabra, de mi palabra, no solamente en reflexionar de aquel que dañé, lo cual está bien, está perfecto, tengo que reflexionar si a lo largo de mi camino voy dañando, sino si me he dañado. Entonces, si identifico lo que no me gusta, identifico que está generado por alguien que no soy yo, a partir de este momento, aunque no encuentre el patrón, el mandato, aquella niña que fue criada de tal manera y me hace atender un hábito repetitivo que, no sé, me vino por mi mamá, por mi papá, por el abandono, porque me dejaron en la calle, por la religión, a partir de este instante manifiesto que esa no soy yo. No soy yo. Esto lo vengo repitiendo por un patrón que no soy yo y tengo que tener cuidado de no volver a repetir. Ok, pero ¿cómo haces para que esa que no sos vos, que está emanando, que está emitiendo, la desactives? La desactivo. Sí. La desactivo escuchándome. Por ejemplo, doy un ejemplo. Quiero la paz en el mundo, ¿no? Vamos a algo general. Y digo no a la guerra. El psiquismo opera desde el sí. No existe el no en el psiquismo. En nuestra caja de resonancia no existe el no. Entonces, si yo digo, no quiero que el jefe me trate mal, y yo medito, entro al trabajo y el jefe entra y me grita. Fantástico. ¿Qué atraje yo? Atraje que me grite y me trate mal, porque el psiquismo no opera con el no. Entonces, si estoy diciendo lo equivocado, atraigo lo equivocado, entonces me vuelvo a escuchar. ¿Yo qué dije? Que no quiero... No, yo digo, a partir de ahora, en mi vida, todas mis relaciones laborales son armoniosas, amorosas, y así es como lo quiero y está hecho. Voy. Tengo que dar un tiempo, sí, la manifestación no es instantánea. Por ahora. Por ahora. Entonces me empiezo a escuchar. ¿Cómo lo dije? ¿Lo dije así o lo dije? Tengo una enfermedad y digo, me quiero curar, no me voy a curar de la enfermedad. ¿Por qué? Porque estoy aceptando la enfermedad. La cura es un proceso que viene después de la enfermedad. Entonces estoy anclándome en lo negativo. Yo tengo que manifestar, yo soy saludable. Yo tengo los mecanismos para manifestar salud todo el tiempo. Y luego, si puedo, si no tengo las herramientas, y ahí vamos a lo que dijiste, existen tanta gente especializada en desgranar cuál es el patrón desde mis conductas infantiles que me la hizo generar. Bueno, por eso, a eso iba a ir ahora, porque yo me puedo dar cuenta en la causa principal, el origen, pero después hay que desarmar, ¿no? Toda una cadena, cada uno sabrá de cuánto, pero una cadena de conductas que siguen sosteniendo el escenario, sí. En este caso ponerle la enfermedad. Sí, porque el ego se rearma y va a volver a armar la misma piedra con otro escenario, pensando que vos ya lo superaste. Si volvemos a que el otro maneja mi vida, ese vacío, ese otro que se llenó y que no soy yo. Es decir, el trabajo de la divinidad, y por esto Jesús fue un gran avatar y también lo fue Buda, es continuamente vaciarse del ego. No es que se alcanza, esto es importantísimo decirlo, no es que el estado de divinidad es una experiencia mística, la logro y listo, sino que es un proceso continuo en el cual todo el tiempo tengo que sacar el personaje y presenciar. Hay que sostenerlo. Hay que sostenerlo. Por eso Jesús habla de un camino.
todo el tiempo el ego va a querer tomarme. Y todo el tiempo el maestro divino es aquel que completamente se vacía del personaje humano y se posiciona desde su alma. Y esto no es una actividad, una meditación, una experiencia mística, un encuentro con un maestro. Esto es cada segundo de mi vida. Por eso es arduo. Pero en este tiempo, la cantidad de plasma que está llegando al planeta es tan enorme que nos está permitiendo, nos está ayudando a que todo ese proceso sea natural. Y tal vez un día despertamos y digamos, uy, mira, ya es cuarta dimensión casi, ¿eh? Sí, porque no va a haber un clic, sí, va a haber, posiblemente haya algunos clics planetarios. Sí, dependerá de ahí sí dependerá de la conciencia colectiva. Acá te preguntan si los decretos pueden ser como herramientas modificadoras de la realidad. Sí, si son en coherencia con las emociones y con los pensamientos. Si yo hago un decreto pero no me lo creo, y acá está la palabra fe. Eso. La fe, como fiat, como origen de la palabra latina, se emparenta con la emuná. Es decir, ¿en qué tengo que tener fe? En mí. Es decir, lo tengo que dar por sentado. Yo tengo que vivir la emoción de eso. ¿Sí? Es como el viejo cuento de alguien que un campesino que estaba en la iglesia rezando para que lloviera porque si no perdía toda la cosecha, y pasa el cura del pueblo y le dice, ¿qué está haciendo? Y estoy rezando porque necesito que llueva. ¿Y usted tiene fe?, le pregunta el sacerdote o el religioso. Sí, claro, tengo fe, si no. Y bueno, ¿y qué hace que no vino con el paraguas? Eso es tener coherencia entre la emoción, la palabra, ¿sí?, y el pensamiento. Entonces, si yo hago el decreto, pero no vivo, emano eso, estoy mandando dos señales al universo. Bien, ahora voy a donde empezamos de nuevo. Vuelvo a esto de cómo ves esta selva en la que ya entramos, ya venimos, pero que empieza a tener nuevos matices, ¿no? ¿Cómo tomarlos? Porque hay mucho de desconocido, por de hecho. Va a ser completamente desconocido. Creo que para todos nosotros... No va a ser la selva que conocemos. No, justamente. Ahí está. Es que en la selva nadie conoce nada. Ni siquiera en una selva conocida conoces lo que te acecha a cada 2 pasos. No lo sabés. Detrás de una planta puede haber un animal, se te puede caer una rama, no sabes nada. La selva no es un terreno despejado, que parándose en la punta uno pueda ver que viene. Es acuario. Entonces va a estar todo para mejor, pero en el medio, en este proceso, todos aquellos que están agarrados de los paradigmas antiguos, y hablo de la élite y de nosotros, del ciudadano de a pie, que tiene un mundo estructurado de cierta forma y que vive feliz con ese mundo estructurado y que no se plantea ninguna evolución, ni siquiera la búsqueda de la divinidad, porque la divinidad la ve afuera, y que no es empático con el otro que sufre. Esto es un gran disparador en este tiempo, ¿eh? La gran marca de lo colectivo empieza por sentir lo que siente el otro, por vivir lo que le pasa al otro. Y en este momento en el planeta Tierra se está viendo mucho un gran quiebre entre el otro que sufre y yo. Enormemente, en los conflictos universales, en los conflictos económicos, entre las clases sociales, y esto va a ser un gran disparador, porque cada vez que, imagínate, el planeta va hacia lo colectivo, nosotros vamos hacia lo colectivo, a ser hermanos. La vibración 9 es la de la hermandad cósmica, la fraternidad, es la que identificó a Jesús, y todo el planeta está mostrando cada vez más signos en algunas partes de quiebre entre vos morís y yo vivo, o con la guerra, o con la economía, o con los recursos sanitarios, o como sea. Eso va a explotar, es una tensión que se va a crear hasta el punto de que se genere un evento planetario para que reacomode las cosas. Entonces, ¿cuál va a ser ese evento planetario? No lo sabemos. Si un conflicto bélico, si una catástrofe natural, si una manifestación de seres más evolucionados que nosotros, pero algo que surja como un disparador. ¿Hay señales? Hay muchas señales. ¿Sí? ¿Dónde las estás viendo? En el cielo hay señales, muchas. ¿Los drones?
algunas son verdaderas y otras son parte del sistema para que nos permite, para montaje, para forzar, digamos. Y para enturbiar. Claro. Para enturbiar, digamos. Porque así, mira, esta que tiene luces de 10 colores, te das cuenta que notoriamente no era, y entonces tapa la imagen y la gente dice, no hay seres que custodian. Sí, hay seres que custodian. ¿Qué otras señales estás viendo? Y yo estoy viendo un mar de fondo en el sistema económico, que creo que que está preparando un gran golpe. Sí, yo también. Y es una señal dicha en Mateo 24. Cuando escuchen guerras y rumores de guerras, cuando digan váyanse al campo o a la ciudad, cuando las cosechas sean recogidas, bueno, hay señales. Creo que también hay mucha percepción de fanatismos. Cuando los fanatismos vuelven en el mundo a manifestarse, pero ya ahora, después de haber superado 2 guerras mundiales, ya ahora, después de haber tenido acceso al conocimiento pleno de toda la humanidad, porque Internet está casi accesible para toda la humanidad. Es decir, hemos conocido los grandes pensadores, hemos conocido, podemos hasta ir a investigar qué es el Área 51. Cuando, a pesar del gran conocimiento de la humanidad, el saber nos ha hecho más brutos, nos ha hecho más ignorantes, la era de Acuario de vuelta no lo va a permitir. Toda esta energía que está en contraposición, esta señal del conocimiento para todos, que nos entorpeció o nos aisló en un egoísmo material, es otra señal. Es decir, hay un parte de la humanidad que ha usado el conocimiento para hacer verdad. Es decir, el conocimiento también puede ser una gran distracción del ego, pero si yo lo uso para hacer verdad, como lo hizo Jesús, entonces su conocimiento, el conocimiento de mí misma, el conocimiento de lo que puede pasar con la economía, de lo que puede pasar con la naturaleza, lo que puede pasar en los cielos, de que pueden haber razas más evolucionadas, ¿me sirve? ¿Para qué? ¿Para creármela o para hacer el trabajo? Si me sirve para hacer el trabajo, entonces yo uso el conocimiento para hacerlo verdad. Pero el saber no me condiciona, no me posiciona en un status quo de evolución. Yo sé un montón de cosas, ¿y con eso qué? Nada. No. Te hace responsable. Me hace responsable. Sí, eso sí. Ahí está, ese es el problema. El conocimiento, el leer el libro sagrado, el saber cuál es la meditación, el saber dónde está la entrada al mundo intraterreno, el saber si la plana es redonda, hueca o una elipse. ¿Qué me da? Nada. ¿Crees que nos distrajimos mucho con eso, Alicia? Justo ayer estaba hablando en una nota de eso, ¿no? Un poco como también la New Age pudo haber sido un gran distractor del verdadero camino, ¿no? Sí, la élite se ha infiltrado en todos los movimientos positivos del planeta. En los años 60, en la corriente hippie, en la New Age también, cada vez que haya un movimiento inspirador de la verdadera búsqueda de hacia sí mismo, de la divinidad y de la mejor armoniosa del planeta hacia la sociedad, aquellos que no quieren el cambio lo van a infiltrar, y la mejor forma no es combatirlo, sino tergiversarlo. Entonces, yo quiero negar la presencia de naves en los cielos y pongo 10 drones, 20, 100, 100.000, para que entre los drones y las naves la gente diga, no, esto es cualquier cosa. Yo quiero perturbar el camino de los que se despiertan y mando 4 vendehumos muy bien financiados en todo el planeta para que, mira si esto va a pasar, mira si la realidad va a ser como la cuentan, mira si ese libro sagrado va a ser así. Entonces enturbio todo el mecanismo. Alice, ya cerrando un poco esta charla, ¿no? Pensaba, ¿en dónde hacemos pie? En el discernimiento, en la fe, en el sentir, en la palabra. ¿Dónde crees vos que, porque sería, ¿sabes qué me imagino? Porque, te puedo verlo, ¿viste? Es como, me imagino entrando a esta selva con mis propias herramientas o no quiero decir armas porque no estoy en posición
de combate, pero instrumentos, ¿no? Con todos estos instrumentos de los que voy a ir echando mano a medida que voy avanzando, ¿no? Entonces pensaba, bueno, esto que de algún modo ya está, que ya se está avecinando y que nos va yo creo que entramos en esta era en donde vamos a choquearnos muchas veces por lo que vemos. Sí, absolutamente. ¿No? Vamos a decir, ¿cómo es esto? Nos ¿no? vamos a choquear para bien y para mal. Exacto. Mirá esto, se plasmó esto que deseaba de esta manera, y a su vez a asombrarnos o a golpearnos por realidades que nos impacten el corazón. ¿En qué me concentraría yo? Claro, ¿a qué crees que, no sé, tengo que salir de campaña, ¿no? Y me cargo la mochila? ¿Qué le pongo a esa mochila? Bueno, yo me gustaría un planeta donde cada habitante sea un Buda. Vos imaginate, un iluminado, uno que emite luz. Entonces, enfoquémonos en la palabra, en la vibración de lo que decimos. Las personas que están, los grandes maestros hablan poco. Las personas que están haciendo un proceso interior se retiran a pensar. Yo he tenido estos años un proceso de silencio. Me consta. Sí. De silencio. Se fue de Mantra FM y nunca lloré tanto. Lo tengo que decir. El proceso, gracias. Por el amor, gracias por el amor, no por el llanto. El proceso de silencio nos hace escucharnos. Entonces yo le recomendaría a toda la humanidad, me incluyo, escuchémonos qué decimos, cómo lo decimos, de dónde viene eso que decimos, si está cargado de amor, de ira, de fuerza, de confianza en nosotros mismos, de alegría, ¿de qué está cargado? Pero escuchémonos, nadie mejor que nosotros para oírnos, porque el mundo, el universo es una caja de resonancia. Estoy totalmente de acuerdo. Es un salón que repica en una vibración. Y si no sabemos por dónde, entonces sí, busca un maestro. Te agrego algo, porque pensaba, escuchémonos lo que decimos, pero también de afuera viene, ¿no? Viene... la señal de ruido, viene el verbo del otro, ¿no? Y hay que convivir con ese verbo del otro, que a lo mejor es hostil. Es muchas veces, ¿no? Hostil, enormemente. Y ahí está, en dónde, cómo atajo, cómo paro, dónde pongo todo eso hostil que viene. Cada vez que empecemos nosotros a escucharnos y a hacer esta atentísima observación interna, nos hacemos más sutiles, hacemos como Buda, que fue a buscar el origen de la causa y se encontró con uno igual a él, que era él. Cada vez que nosotros hagamos esto con nosotros mismos, vamos a empezar a analizar más las palabras del otro. Y entonces, frente al golpe, a la agresión, a lo negativo, vamos a empezar a prever, lo que dijo, sembró tormentas, le va a venir una tormenta a este. Entonces el golpe ya no va a ser para nosotros. Vamos a ver qué es lo que lanzó el universo y lo que le va a volver. Vamos a despersonalizarnos de eso que nos agrede, que nos haría salir llorando, que nos haría sentirnos frustrados y no lo logré, ¿no? Porque la transformación no es al otro, es a cómo recibo como yo otro. Reacciono frente a esa... El observador, cómo mira esta realidad. Bueno, Alicia Conti, divulgadora de la verdad oculta. Y oculto es una palabra grande para mí. Y Alice, gracias por estar hoy acá, en este día, en esta fecha tan especial que de algún modo nos reúne. ¿No? Nos reúne. Hoy nos reúne. Yo quisiera decirle a la gente que deje salir el amor que todos tienen adentro, que sean solidarios, que comprendan que las intolerancias parten de un enojo interno, que los mandatos no nos posicionan en el lugar correcto de la vida. No hay un lugar correcto. Hay un lugar feliz, que es aquel que nos hace emanar aquello que deseamos. Que el mal se va a expresar a las anchas en este tiempo. Entonces el amor y el bien también lo tiene que hacer. Y hemos venido a esto, mientras estábamos en el mundo hostil de la selva,
ser alegres, ser felices, ser agradecidos como yo lo soy con ustedes, con vos, por este espacio de luz al mundo. Y feliz Navidad para todos. Gracias, qué linda. Bueno, feliz Navidad para todos, Alice, un placer de verdad, con mucha gratitud porque estás acá hoy y que podamos compartir este sentir tuyo hacia todos y saber. Gracias. Bendiciones.